Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Catedral de Nur Sultán en Kazajistán para transmitir en directo la crónica del encuentro del Santo Padre Francisco con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y agentes de pastoral a pocas horas de concluir su viaje apostólico de 3 días a esta nación. De manera que desde los estudios de Radio Vaticano Vatican News reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos con Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de Settlement TV en Alicante, España, Catholic Faith Network en los Estados Unidos de América, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Atlanta, Radio Vida en Abundancia de Washington, Radio La Voz de María de Guayaquil, Radio Vicentina de Chile. Mientras tanto, les decimos que estamos viendo que 3 niños saludan al Santo Padre con flores, mientras una familia ejecutará músicas tradicionales. El Papa acaba de llegar y en estos momentos está haciendo su ingreso en la catedral. Continuamos saludando a las emisoras conectadas hoy con nosotros: Radio Magna de Chubut, Argentina, Radio María de Panamá, República Dominicana y Venezuela, EWTN-TV y ESNE, El Sembrador Radio y Televisión. Asimismo, saludamos a quienes siguen esta transmisión a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma, Vatican Es. El Santo Padre celebró esta mañana a las 7 hora local la misa y luego mantuvo un encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús presentes en Kazajistán. Después de saludar a cada uno de los jesuitas y de despedirse de todos ellos, se trasladó en automóvil desde la Nunciatura Apostólica hasta la catedral dedicada a la Madre de Dios del Perpetuo Socorro, que además es la sede de la Arquidiócesis de María Santísima en Astana. Mientras una familia da la bienvenida al Papa con su música tradicional, en la que también participan diversos niños con sus trajes típicos, recordamos que la Catedral de la Madre del Perpetuo Socorro de Nur Sultán nació como parroquia alrededor de la década de 1930, cuando los habitantes de las regiones occidentales de Ucrania, Bielorrusia y de la región del Volga y de otros lugares que entonces formaban parte de la ex Unión Soviética, habían sido deportados a Kazajistán. Aquella comunidad comenzó sus actividades en secreto hasta obtener, después de numerosas dificultades, el permiso oficial para registrarse, y esto acaeció en septiembre de 1979. El Papa aplaude la ejecución de esta música tradicional con su dedo hacia arriba, como me gusta. El arzobispo de Astana, el obispo auxiliar y el párroco dan la bienvenida al obispo de Roma. Este encuentro del pontífice comenzará con el saludo litúrgico.
a lo que seguirá el discurso de bienvenida de Monseñor Mumbiela Sierra, obispo de la diócesis de la Santísima Trinidad de Almaty, presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central. Recordamos que faltan pocas horas para la conclusión de este viaje apostólico, el 38º de su pontificado, bajo el signo de la paz, a Kazajistán, para participar en el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, que concluirá precisamente dentro de pocas horas con una declaración final de la que también les daremos cuenta con nuestras transmisiones en directo. Дорогие, в начале нашей встречи со святейшим отцом Франциском попросим папу, чтобы осветил, благословил икону о названии Матерь Великой Степи. Se le ha pedido al Santo Padre la bendición del icono de la Madre de la Santa Estepa, que ha sido descubierto en este momento en la Catedral de Nur Sultán. Se trata de la obra de un artista que en realidad no es creyente. En este icono se aprecia que la Virgen María no mira al niño, sino al pueblo, y se ha denominado, como hemos dicho, la Virgen Madre de la Gran Estepa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Құрметті Қасірет әке, Қазақстанға қош келдіңіз. Мы очень благодарны вам за визит, потому что знаем, что ваше присутствие среди нас станет бальзамом надежды для наших верующих, которые видят вас, доброго пастыря, который старается привести всех к плодородным пастбищам Христа. Estamos escuchando el discurso de bienvenida de Monseñor Mumbiela Sierra, obispo de la diócesis de la Santísima Trinidad de Almaty, presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central. Muy querido Santo Padre, bienvenido. Le agradecemos mucho su visita, pues sabemos que su presencia en medio de nosotros será un bálsamo de esperanza para nuestros fieles que lo ven como el buen pastor que trata de conducir a todos a los gustosos pastos de Cristo.
Hoy estamos reunidos aquí con algunos mensajeros de la paz y la unidad que ejercen su ministerio en diferentes países de Asia Central y en otros países vecinos. Queremos recordarle y asegurarle que desde estas tierras lo apoyamos con nuestra oración y nuestro ministerio, de modo que su misión obtenga los frutos que el Señor desea para el mundo de hoy, para que su voz y sus constantes llamados a la fidelidad a Cristo, a la paz y al compromiso con la solidaridad responsable lleguen no solo a las altas esferas del poder, sino también a las pequeñas disputas de las familias y de las pequeñas comunidades y a cada corazón misionero. Y también rezamos por su salud, Santo Padre, para que no se apague su sonrisa y su deseo de llevar la alegría del Evangelio al mundo entero. La mayoría de nosotros somos extranjeros, pero ya hay muchas y preciosas vocaciones locales que son verdaderas joyas de esperanza para la Iglesia y para nuestra sociedad. Somos conscientes de la grandeza de nuestra vocación y misión, a pesar de la aparente pequeñez de nuestras comunidades y de nuestros medios. No es importante aquel que tiene mucho, sino aquel que, encontrando lo mejor, lo comparte con los demás. Y nosotros estamos entre ellos. Nos reconocemos como sucesores de los testigos heroicos en la evangelización de estas tierras, como el beato Władysław Bukominski, de quien esperamos su pronta canonización, y la laica Gertrude Detzel, de la que esperamos su pronta beatificación. Santo Padre, esperamos sus palabras para ser apóstoles de grandes sueños, con los pies en la tierra y los ojos sobre los necesitamos, y le pedimos su bendición. Son las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central en su saludo de bienvenida. En este momento hay algunas dificultades técnicas que impiden ver lo que está sucediendo en estos momentos en la Catedral de Nur Sultán. Se trata ahora de un momento de oración. Se leerá una lectura tomada de la carta a los Efesios. Luego se proseguirá con el testimonio de un sacerdote, de una religiosa, de la esposa de un sacerdote greco-católico y de un laico y padre de familia que está realizando su camino de conversión. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам... En la lectura de la carta a los Efesios se proclama: hermanos, el misterio de Cristo no ha sido manifestado a los hombres de las generaciones anteriores, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Святейший Отец, с волнением и радостью я благодарен Богу за этот момент, за встречу с вами. Мы все молитвенно готовились к этому дню и надеялись, и наша надежда стала действительностью, очевидностью того, что мы, верные Христу, здесь, в Казахстане, не слишком далеки для вашего отцовского попечения.
22 года назад Estamos escuchando ahora el testimonio del sacerdote Ruslan Rakim Berlinov, sacerdote de la etnia kazaja de la diócesis de Karaganda, nuevo rector del seminario interdiocesano María Madre de la Iglesia, quien dice: Santo Padre, con emoción y alegría agradezco a Dios este momento para poder ofrecerle nuestro más respetuoso y filial saludo. Y aunque la señal en este momento se ha interrumpido, el sacerdote dice: todos nos hemos preparado en oración para este día y hemos esperado que esta histórica visita suya a nuestro país se concretara. Estamos felices porque esta esperanza nuestra se haya hecho realidad, porque si somos fieles a Cristo, Él no nos dejará solos aquí en Kazajistán, y su cuidado y cercanía nunca nos faltarán. Su presencia entre nosotros, Santo Padre, soy un signo tangible de ello. Soy un sacerdote, dice el padre Ruslan, un servidor de Cristo, orgulloso de haber nacido y crecido en este país y de ser parte integrante de un futuro que Kazajistán quiere construir para todos nosotros en esta nación multiétnica, multicultural y multirreligiosa. Y en este sentido, creo que ser sacerdote de manera muy simple ya es mucho. Mirar lo que sucede entre Dios y cada ser humano individual y comprender lo que sucede no viene de ti, ministro, que no puedes crearlo ni cambiarlo tú, sino que solo te ha sido dado por Dios para estar presente en esta obra divina y ser testigo con asombro y reverencia. Así, cuando un hombre, siendo sacerdote, se convierte en testigo del dolor, de los problemas, de las enfermedades, de la pobreza y de las angustias de las personas confiadas a su cuidado pastoral, no puede hacer otra cosa que rezar, acompañar, comprender, mostrar compasión y, en la medida de lo posible, ayudarlas. La gente necesita la presencia de un sacerdote que celebre la Eucaristía, administre los sacramentos, sea capaz de decir una buena palabra en una homilía, que sea capaz de comprender y apoyar en los momentos difíciles y de alegrarse y animar en los momentos de consuelo. Nuestra iglesia aquí en Kazajistán es un pequeño rebaño de Cristo, dice el sacerdote al Santo Padre, y estoy seguro de que en esta situación hay oportunidades para cultivar el reino de Dios, para dar testimonio de la alegría del Evangelio, superando las dificultades y los obstáculos. No sé, añade, cómo la providencia se preocupa por nuestra iglesia aquí en esta tierra, pero estoy seguro de que la cuida. Solo tenemos que confiar en la gracia que Cristo, el supremo pastor de las almas, nunca dejará que nos falte. También necesitamos su oración y bendición paternal, pide este sacerdote al Santo Padre Francisco, y aunque la señal se ha vuelto a perder, seguirá el testimonio de la hermana Clara de la comunidad de las bienaventuranzas en nombre de todas las religiosas en Kazajistán. возможности взращивать Царство Божие, свидетельствовать о радости Евангелия, преодолевая все трудности и препятствия. Не знаю, как провидение Божие заботится о нашей... Como hemos dicho anteriormente, está hablando el sacerdote Ruslan Rakim Berlinov, sacerdote de la etnia kazaja de la diócesis de Karaganda, nuevo rector del seminario interdiocesano María Madre de la Iglesia, quien pide al Papa la bendición y su oración paternal. Lamentamos que la conexión vaya y venga. Sabemos que ha llegado el turno del testimonio de la hermana Clara de la comunidad de las bienaventuranzas en nombre de todas las hermanas presentes en Kazajistán. Sabemos también por las entrevistas que hemos realizado en estos días en Vatican News que muchas personas
han estado dispuestas a viajar hasta 14 horas para poder participar en alguno de los encuentros del Papa, como este en la Catedral de Nur Sultán, que está centrado en el clero. La hermana Clara estará diciendo, no lo sabemos, de todos modos ha preparado en su alocución saludar al Papa cordialmente y agradecerle desde lo profundo de su corazón esta visita. Leemos en el discurso de la hermana Clara: lo primero que quiero decir es una palabra de agradecimiento a Dios por mi vocación. La vocación es el misterio del amor entre Dios y el hombre. Gracias a todas las personas que han sido testigos de Cristo en mi vida y me han ayudado a responder a Dios y a su llamada. Para mí, dice la hermana Clara, de la comunidad de las bienaventuranzas, ser monja significa ser espiritualmente una mamá para cada persona. La hermana saluda al Papa tras haberle dicho lo que había preparado. Mi gran alegría es ver a las personas acercarse a Jesús muerto y resucitado por todos y que quiere hacer partícipes a todos de la salvación que Él vino a darnos sin ningún mérito propio. Es ahora el turno del testimonio de la señora Miroslava Galusha, esposa de un sacerdote greco-católico de la Administración Apostólica de los Católicos de Rito Bizantino en Kazajistán y Asia Central. La señora Miroslava dice: Santidad, soy Miroslava Galusha, esposa de un sacerdote greco-católico, madre de 4 hijos, maestra de profesión. Desde hace 10 años ayudo a mi marido en su ministerio en misiones para los fieles católicos de rito bizantino en Kazajistán. Doy gracias al Señor porque mi marido respondió en su día a la llamada del Espíritu Santo y decidió dejar su tierra natal para venir a ejercer su ministerio en Kazajistán y para compartir la vida con las personas que el Señor pone en el camino de la fe cristiana, sostenidas por el amor de Dios y por la alegría del Evangelio. Estoy muy contenta de que Dios me haya dado esta oportunidad única de presentarme ante el sucesor del apóstol Pedro para dirigirme a usted y pedirle su bendición, para que el Omnipotente me conceda llevar su amor al mundo y ser un ejemplo vivo de su presencia entre los hombres. Благодарю вас за молитвы и все усилия, которые вы прилагаете для восстановления мира на моей родине, Украине. Santo Padre, usted ha venido a Kazajistán como mensajero de la paz. Le agradezco sus oraciones y todos sus esfuerzos por restablecer la paz en mi patria, Ucrania. Que el Señor escuche sus oraciones. Dijo la esposa de un sacerdote greco-católico que es ucraniana. Llegó el momento del testimonio del señor Kirill Borekuk. En nombre de todos los laicos y las familias kazajas de la Administración Apostólica de Atirau. Querido padre, me llamo Kirill. Soy un esposo y padre de 5 hijos que está en el camino de la iniciación cristiana con su familia. En nombre de todas las familias de nuestro gran Kazajistán le decimos: bienvenido, bienvenido, Santo Padre. En primer lugar, cabe decir que soy hijo único de padres divorciados, que no tuvo la experiencia de una educación paterna ni de una familia completa, y que en consecuencia creció en el simple encierro egoísta de su yo, en el que está arraigada la conocida convicción de que todo sea debido o que se tenga el derecho de hacer todo.
Осознаю, что борьба христианина независимо от его статуса. Quiero dar gracias al Señor Dios por haberme llamado al camino de la vida cristiana en el seno de la Iglesia Católica, que me abre nuevos horizontes y me libera de los prejuicios recogidos en diversos ámbitos de la infancia y de la vida adulta. ¿Qué significa ser un esposo y un padre cristiano? Soy consciente de que la lucha del cristiano, independientemente de su status quo, consiste en permanecer constantemente despierto contra las tres tentaciones de Satanás: el dinero, el poder y los placeres del cuerpo. La vida cristiana reside para nosotros en la fórmula sintética del apóstol San Pablo: no vivir para nosotros mismos. Es en la iglesia donde, escuchando la palabra de Dios, participando en la liturgia y viviendo en la comunidad cristiana, aprendemos a vivir para Cristo, que ha dado su vida por nosotros y ha destruido el miedo a la muerte, por tanto la apertura a la vida y la procreación, según la voluntad de Dios, con una ayuda concreta para que se realice esta victoria de Cristo. Dedicar tiempo, salud, dinero y no desanimarse si faltan. Escuchar las necesidades de todos, ponerse en segundo plano, dando testimonio de que la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes y que podemos confiar en Dios y decir con Abraham: Dios verá. Mientras aprendemos en la iglesia a pasar del egoísmo humano al amor esponsal incondicional, nos damos cuenta de nuestra prueba para contribuir como una célula sana a la vida de la sociedad de nuestro país. Esperamos que con la ayuda de Dios podamos aportar una pequeña contribución a la construcción del reino de Dios, que ya comienza aquí en la tierra cuando ponemos en práctica el excelso mandamiento de Jesús: ámense los unos a otros como yo los he amado. Dice este laico que acaba de explicar que una familia cristiana numerosa es también una buena plataforma para crecer en humildad, puesto que cuando somos muchos, dijo, es sencillamente imposible concentrar el poder en un sentido tiránico en las mismas manos, porque en la familia cada día el yo egoísta es impulsado a transformarse en el uno divino y trino, en el de nosotros. Думаю, что очень важна евангелизация и поддержка друг друга в этом направлении среди одиночек. Говорим Господу спасибо за Его провидение и всегда благие деяния ради человека. Говорим спасибо всем, кто проявил усердие в организации съезда. Говорим спасибо всем пастырям и миссионерам. Una vez concluido el testimonio del señor Kirill Borekuk, en nombre de los laicos y las familias kazajas de la Administración Apostólica de Atirau, el Santo Padre Francisco dirigirá su palabra, será su discurso cuarto en este encuentro con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Nur Sultán, a pocas horas de concluir su viaje apostólico de 3 días a Kazajistán, que comenzó el martes pasado, es decir, el 13 de septiembre. Per i fratelli vescovi, sacerdoti, diaconi, cari consacrati e consacrate, obispos, sacerdotes, seminaristi e operatori pastorali. diáconos, queridos consagrados y consagradas, seminaristas y agentes de pastoral. Buenos días. Дорогие монашествующие, семинаристы и те, кто занимается пастырской деятельностью. Здравствуйте. La respuesta del público. Sono felice di essere qui in mezzo a voi, di salutare la Estoy contento de estar aquí entre ustedes
de saludar a la Conferencia Episcopal de Asia Central y de encontrar una iglesia compuesta por tantos rostros, historias y tradiciones diferentes, todas unidas por la única fe en Cristo Jesús. È vero, perché provenite da luoghi e paesi differenti, ma la bellezza della Chiesa è questa. Siamo un'unica famiglia nella quale nessuno è straniero. Lo ripeto, nessuno. Agradezco las palabras de Monseñor Mumbiela Sierra, que en el saludo comentó: la mayor parte de nosotros somos extranjeros. Es verdad, porque ustedes provienen de lugares y países diferentes. Sin embargo, la belleza de la Iglesia es esta, que somos una sola familia en la cual nadie es extranjero. Lo repito, ninguno es extranjero en la Iglesia. Somos un solo pueblo santo de Dios, enriquecido por muchos pueblos. Y la fuerza de nuestro pueblo sacerdotal y santo está justamente en hacer de la diversidad una riqueza, compartiendo lo que somos y lo que tenemos. Nuestra pequeñez se multiplica si la compartimos. El pasaje de la palabra de Dios que hemos escuchado afirma justamente esto: el misterio de Dios, dice San Pablo, ha sido revelado a todos los pueblos, no solo al pueblo elegido o a una élite de personas religiosas, sino a todos. Cada hombre puede acceder a Dios porque, explica el apóstol, todos los pueblos participan en una misma herencia. Son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Монсеньор Мумбела Сьерра, которому я очень благодарен за слова приветствия, сказал: большинство из нас иностранцы. Это верно, потому что вы из разных мест и стран. Но красота церкви состоит в том, что мы представляем собой одну семью. En sus primeras palabras, el Papa retomó lo que le dijo Monseñor Mumbiela Sierra, presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central. La mayor parte de nosotros somos extranjeros. En efecto, Francisco dijo que es verdad, porque todos ellos provienen de lugares y países diferentes. Sin embargo, dijo el Papa, la belleza de la Iglesia es esta, que somos una sola familia en la cual nadie es extranjero. Lo repito, dijo el Santo Padre Francisco, ninguno es extranjero en la Iglesia. Somos un solo pueblo santo de Dios, enriquecido por muchos pueblos. По словам святого Павла, открылась всем народам, не только избранному народу или религиозной элите, но всем. Каждый человек может приступить к Богу, потому что, как объясняет апостол, и язычники, сонаследники и члены того же тела, и сопричастники обетования во Христе Иисусе через Евангелие. El Papa recordó que el misterio de Dios, como dice San Pablo, ha sido revelado a todos. Quisiera destacar dos palabras que usa Pablo: herencia y promesa. Por un lado, una iglesia hereda siempre una historia, siempre es hija de un primer anuncio del Evangelio, de un evento que la precede, de otros apóstoles y evangelizadores que la establecieron sobre la palabra viva de Jesús. Por otro lado, es también la comunidad de aquellos que han visto en Jesús el cumplimiento de la promesa de Dios y como hijos de la resurrección viven en la esperanza de la plenitud futura. Sí, somos destinatarios de la gloria prometida, que anima nuestro camino con esta esperanza, herencia y promesa. La herencia del pasado es nuestra memoria, la promesa del Evangelio es el futuro de Dios que nos sale al encuentro. Quisiera detenerme con ustedes sobre esto, una iglesia que camina en la historia entre memoria y futuro. En primer lugar, la memoria.
С одной стороны, церковь получает в наследство историю. Она дочь первого провозглашения Евангелия, события, что ей предшествует. Herencia y promesa, acaba de decir el Papa, la herencia del pasado es nuestra memoria, un concepto que ha repetido en diversas ocasiones, y la promesa del Evangelio es el futuro de Dios que sale a nuestro encuentro. De ahí que el Santo Padre Francisco, en este encuentro con el clero, acaba de decir que quiso detenerse con ellos sobre esto: una iglesia que camina en la historia entre la memoria y el futuro. Наследие прошлого – наша память. Обетование Евангелия – будущее Бога, который идет к нам навстречу. На этом мне хотелось бы задержаться подольше. Церковь, которая совершает путь в истории между памятью и будущим. Anzitutto la memoria. Se oggi in questo vasto paese multiculturale e multireligioso possiamo vedere comunità cristiane vivaci, è un segno religioso che attraversa la vita della popolazione e soprattutto grazie alla ricca storia che vi ha preceduto. Penso alla diffusione del cristianesimo nell'Asia centrale. El Papa acaba de decir, en primer lugar, la memoria. Si hoy en este vasto país multicultural y multirreligioso podemos ver comunidades cristianas vivas, así como un sentido religioso que atraviesa la vida de la población, es sobre todo gracias a la rica historia que los precede. Pienso en la difusión del cristianismo en Asia Central, la cual ocurrió ya desde los primeros siglos, en tantos evangelizadores y misioneros que se desgastaron difundiendo la luz del Evangelio, fundando comunidades, santuarios, monasterios y lugares de culto. Por tanto, hay una herencia cristiana ecuménica que ha de ser honrada y custodiada, una transmisión de la fe que ha sido protagonista, y también tanta gente sencilla, tantos abuelos y abuelas, padres y madres. En el camino espiritual y eclesial no debemos perder de vista el recuerdo de cuantos nos anunciaron la fe, porque hacer memoria nos ayuda a desarrollar el espíritu de contemplación por las maravillas que Dios ha realizado en la historia, aún en medio de las fatigas de la vida y de las fragilidades personales y comunitarias. Которая вам предшествовала. Думаю о распространении христианства в Центральной Азии. Acaba de decir el Papa a la comunidad eclesial muy pequeña en esta nación, en este vasto país multicultural y multirreligioso, como él mismo ha dicho, en el que podemos ver comunidades cristianas vivas, así como un sentido religioso que atraviesa la vida de la población, y todo esto gracias a la rica historia que los precede. Вера передается, и передавалась она также многими простыми людьми, бабушками и дедушками, отцами и матерями. Совершая наш духовный и церковный путь, мы не должны забывать о тех, кто провозглашал нам веру, потому что память помогает нам развивать дух созерцательности, с помощью которого мы видим чудеса, совершенные Богом в истории, даже среди жизненных невзгод, несмотря на личные и общинные недостатки. Facciamo però attenzione, non si tratta di guardare indietro con nostalgia, restando bloccati sulle cose del passato e lasciandoci paralizzare dall'immobilismo. Questa è la tentazione dell'indietrismo. Lo sguardo cristiano, quando si volge per fare memoria, vuole aprirsi. Pero pongamos atención, acaba de decir el Papa, no se trata de mirar hacia atrás con nostalgia, quedándonos estancados en las cosas del pasado y dejándonos paralizar en el inmovilismo. Esta es la tentación del retroceso. La mirada cristiana, cuando vuelve hacia atrás para hacer memoria, lo que quiere es abrirnos al asombro ante el misterio de Dios, para llenar nuestro corazón de alabanza y gratitud por cuanto ha hecho el Señor.
Un corazón agradecido que desborda de alabanza, que no alberga añoranza, sino que acoge el presente, que vive como gracia y quiere ponerse en camino, ir adelante. Comunicar a Jesús como las mujeres y los discípulos de Emaús el día de la Pascua. Esta es la memoria viva de Jesús que nos llena de asombro y a la que accedemos sobre todo por el memorial eucarístico, la fuerza del amor que nos impulsa. Es nuestro tesoro. Por eso sin memoria no hay asombro. Si perdemos la memoria viva, entonces la fe, las devociones y las actividades pastorales corren el riesgo de debilitarse, de ser como llamaradas que se encienden rápidamente pero se apagan enseguida. Cuando extraviamos la memoria se agota la alegría. Desaparece la gratitud a Dios y a los hermanos porque se cae en la tentación de pensar que todo depende de nosotros. Однако стоит быть внимательными. El padre Ruslan, dijo el Santo Padre Francisco, nos ha recordado algo hermoso, que ser sacerdote ya es mucho, porque en la vida sacerdotal nos damos cuenta de que todo cuanto sucede no es obra nuestra, sino un don de Dios. Y Sor Clara, hablando de su vocación, quiso ante todo agradecer a aquellos que le anunciaron el Evangelio. Gracias por estos testimonios que nos invitan a hacer memoria agradecida de la herencia que hemos recibido. En efecto, hablando de la memoria, el Papa Francisco acaba de decir que no hay que poner, mejor dicho, que hay que poner atención, puesto que no se trata de mirar hacia atrás con nostalgia, quedándonos estancados en las cosas del pasado y dejándonos paralizar en el inmovilismo. Esta es la tentación del retroceso, dijo Francisco. La mirada cristiana, cuando vuelve hacia atrás para hacer memoria, lo que quiere es abrirnos al asombro ante el misterio de Dios, para llenar nuestro corazón de alabanza y de gratitud por cuanto ha hecho el Señor. El Papa también destacó que un corazón agradecido que desborda de alabanza, que no alberga añoranza, sino que acoge el presente, que vive como una gracia y quiere ponerse en camino, ir adelante, comunicar a Jesús como las mujeres y los discípulos de Emaús en el día de la Pascua. Esta es la memoria viva de Jesús, dijo el Papa, que nos llena de asombro y a la que accedemos sobre todo por el memorial eucarístico, la fuerza del amor que nos impulsa, y este es nuestro tesoro. Por eso dijo el Papa Francisco en este encuentro en Nur Sultán, en la catedral, sin memoria no hay asombro. Si perdemos la memoria viva, entonces la fe, las devociones y las actividades pastorales corren el riesgo de debilitarse, de ser como llamaradas que se encienden rápidamente pero se apagan enseguida. Si guardiamo dentro a questa eredità, che cosa vediamo? Che la fede non è stata trasmessa di generazione in generazione come un insieme di cose da capire e da fare. Si profundizamos en esta herencia, ¿qué es lo que vemos? Que la fe no ha sido transmitida de generación en generación como un conjunto de cosas que hay que entender y hacer, como un código fijado de una vez para siempre. No. La fe se transmite con la vida, con el testimonio de quien ha llevado el fuego del Evangelio en medio de las situaciones para iluminarlas, para purificarlas y difundir el cálido consuelo de Jesús, así como la alegría de su amor que salva, la esperanza de su promesa. Haciendo memoria, entonces, aprendemos que la fe crece con el testimonio, el resto viene después. Esta es una llamada para todos y quisiera reafirmarlo a todos, fieles laicos, obispos, sacerdotes, diáconos,
consagrados y consagradas que trabajan de diferentes maneras en la vida pastoral de las comunidades. No nos cansemos de dar testimonio de la esencia de la salvación, de la novedad de Jesús, de la novedad que es Jesús. La fe es una hermosa exposición de cosas del pasado. La fe no es una hermosa exposición de cosas del pasado, sino un evento siempre actual, el encuentro con Cristo que tiene lugar en nuestra vida aquí y ahora. Por eso, no se comunica con la sola repetición de las cosas de siempre, sino transmitiendo la novedad del Evangelio. De este modo, la fe permanece viva y tiene futuro. He aquí entonces la segunda palabra, futuro. La memoria del pasado no nos encierra en nosotros mismos, sino que nos abre a la promesa del Evangelio. Освещая и очищая ее, распространяя вокруг себя умиротворяющее тепло Иисуса, радость Его спасающей любви, надежду Его обетования. Recordamos entonces que el Papa acaba de decir que la fe se transmite con la vida, con el testimonio de quien ha llevado el fuego del Evangelio en medio de las situaciones para iluminarlas, para purificarlas y difundir el cálido consuelo de Jesús, así como la alegría de su amor que salva, la esperanza de su promesa. Haciendo memoria entonces aprendemos que la fe crece con el testimonio y el resto viene después, dijo el Papa. Esta es una llamada para todos y quisiera reafirmarlo a todos, fieles, laicos, obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas que trabajan de diferentes maneras en la pastoral, en la vida pastoral de sus comunidades, dijo el Santo Padre. No nos cansemos de dar testimonio de la esencia de la salvación, de la novedad de Jesús, de la novedad que es Jesús. La memoria del pasado no nos encierra en nosotros mismos, sino que nos abre a la promesa del Evangelio. Ecco allora la seconda parola, futuro. La memoria del passato non ci chiude in noi stessi, ma ci apre la promessa del Vangelo. Gesù ci ha assicurato che sarà sempre con noi. Non si tratta dunque He aquí entonces la segunda palabra, futuro. La memoria del pasado no nos encierra en nosotros mismos, sino que nos abre a la promesa del Evangelio. Jesús nos aseguró que estará siempre con nosotros. Por lo que no se trata de una promesa dirigida solo a un futuro lejano, sino que estamos llamados a acoger hoy la renovación que el resucitado lleva a cabo en la vida. A pesar de nuestras debilidades, Él no se cansa de estar con nosotros, de construir a nuestro lado el futuro de la Iglesia que es suya y nuestra. Es cierto, delante de tantos retos de la fe, especialmente aquellos que tienen que ver con la participación de las generaciones jóvenes, así como delante de los problemas y fatigas de la vida, mirando a los números en la vastedad de un país como este, podríamos llegar a sentirnos pequeños e incapaces. Y sin embargo, si adoptamos la mirada esperanzadora de Jesús, descubrimos algo sorprendente. El Evangelio dice que ser pequeños, pobres de espíritu, es una bienaventuranza. La primera bienaventuranza, porque la pequeñez nos entrega humildemente al poder de Dios y nos lleva a no cimentar la acción eclesial en nuestras propias capacidades. Esta es una gracia, lo repito. Hay una gracia escondida al ser una iglesia pequeña, un pequeño rebaño, en lugar de exhibir nuestras fortalezas, nuestros números, nuestras estructuras y cualquier otra forma de prestigio humano. Nos dejamos guiar por el Señor y nos acercamos con humildad a las personas. Ricos en nada y pobres de todo, caminamos con sencillez, cercanos a las hermanas y a los hermanos de nuestro pueblo.
llevando la alegría del Evangelio a las situaciones de la vida, como levadura en la masa y como la más pequeña de las semillas arrojadas a la tierra. Vivimos los acontecimientos alegres y tristes de la sociedad en la que nos encontramos para servirla desde dentro. El Papa acaba de abordar la segunda palabra de este importante discurso, que es futuro. La memoria del pasado, dijo, no nos encierra en nosotros mismos, sino que nos abre a la promesa del Evangelio, porque Jesús nos aseguró que estará siempre con nosotros. Por lo que no se trata de una promesa dirigida solo a un futuro lejano, sino que estamos llamados a acoger hoy la renovación que el resucitado lleva a cabo en la vida. Y a pesar de nuestras debilidades, dijo el Papa, Él, Jesús, no se cansa de estar con nosotros, de construir a nuestro lado el futuro de la Iglesia que es suya y que es nuestra. Es cierto, dijo también el Santo Padre, delante de tantos retos de la fe, especialmente aquellos que tienen que ver con la participación de las generaciones jóvenes, así como delante de las promesas y fatigas de la vida, mirando a los números en la vastedad de un país como este, podríamos llegar a sentirnos pequeños e incapaces. Sin embargo, dijo el Papa Francisco, si adoptamos la mirada esperanzadora de Jesús, descubriremos algo sorprendente, que el Evangelio dice que ser pequeños, pobres de espíritu, es una bienaventuranza. La primera bienaventuranza, porque la pequeñez nos entrega humildemente al poder de Dios y nos lleva a no cimentar la acción eclesial en nuestras propias capacidades. Y esta es una gracia, exclamó el Papa. Es más, lo repito, dijo, hay una gracia escondida. Al ser una iglesia pequeña, un pequeño rebaño, en lugar de exhibir nuestras fortalezas, nuestros números, nuestras estructuras y cualquier otra forma de prestigio humano, nos dejamos guiar por el Señor y nos acercamos con humildad a las personas, ricos en nada y pobres de todo. Caminamos con sencillez, cercanos a las hermanas y a los hermanos de nuestro pueblo, llevando la alegría del Evangelio a las situaciones de la vida. Che abbiamo bisogno di Dio, ma anche degli altri, di tutti gli altri, delle sorelle e dei fratelli di altre confessioni, di chi confessa credo religiosi diversi a noi. Ser pequeños nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos de Dios, pero también de los demás, de todo y cada uno, de las hermanas y hermanos de otras confesiones, de quien profesa un credo religioso diferente al nuestro, de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Nos damos cuenta con un espíritu de humildad que solo juntos, en el diálogo y en la aceptación recíproca, podemos hacer algo verdaderamente bueno para todos. Es la tarea particular de la Iglesia en este país, no ser un grupo que se deja arrastrar por las cosas de siempre o que se encierra en su caparazón porque se siente pequeña, sino una comunidad abierta al futuro de Dios, encendida por el fuego del Espíritu, viva, llena de esperanza y disponible a su novedad y a los signos de los tiempos, animada por la lógica evangélica de la semilla que da frutos de amor humilde y fecundo. De este modo, la promesa de vida y de bendición que Dios Padre derrama sobre nosotros por medio de Jesús se hace camino no solo para nosotros, sino que se realiza también para los demás. En esta parte de su amplio discurso, el Papa destacó que ser pequeños nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos de Dios, pero también necesitamos de los demás, de todos y de cada uno, de las hermanas y hermanos de otras confesiones, de quien profesa un credo religioso diferente al nuestro, de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Nos damos cuenta, dijo el Papa, con un espíritu de humildad,
que solo juntos, en el diálogo y en la aceptación recíproca, podemos hacer algo verdaderamente bueno para todos. Es la tarea particular de la Iglesia en este país, dijo el Papa Francisco, en este encuentro con el clero en la Catedral de Nur Sultán. No ser un grupo que se deja arrastrar por las cosas de siempre, o que se encierra en su caparazón porque se siente pequeña, sino una comunidad abierta al futuro de Dios, encendida por el fuego del Espíritu, viva, llena de esperanza, disponible a su novedad y a los signos de los tiempos. Y se realiza cada vez que vivimos la fraternidad entre nosotros, que atendemos a los pobres y a quienes están heridos por la vida, cada vez que en las relaciones humanas y sociales damos testimonio de la justicia y de la verdad, diciendo no a la corrupción y a la falsedad. Que las comunidades cristianas, en particular el seminario, sean escuelas de sinceridad, no ambientes rígidos y formales, sino gimnasios de la verdad, de la apertura y del intercambio. Y que en nuestras comunidades, recordémoslo, seamos todos discípulos del Señor, todos discípulos, todos esenciales, todos de igual dignidad. No solo los obispos, los sacerdotes y los consagrados, sino todos los bautizados han sido sumergidos en la vida de Cristo y en Él. Como nos recordaba San Pablo, están llamados a recibir la herencia y a acoger la promesa del Evangelio. De manera que se ha de brindar un espacio a los laicos. Les hará bien para que las comunidades no se hagan rígidas y no se clericalicen. Una iglesia sinodal en camino hacia el futuro del Espíritu es una iglesia participativa y corresponsable. Es una iglesia capaz de salir al encuentro del mundo porque está entrenada en la comunión. Всякий раз, когда свидетельствуем о справедливости и истине в человеческих и общественных отношениях, протестуя против коррупции и фальши. Христианские общины, в частности, El Papa acaba de decir que cada vez que vivimos la fraternidad entre nosotros, que atendemos a los pobres y a quienes están heridos por la vida, cada vez que en las relaciones humanas y sociales damos testimonio de la justicia y de la verdad, diciendo no a la corrupción y a la falsedad, la promesa de vida y de bendición que Dios Padre derrama sobre nosotros por medio de Jesús se hace camino. El Papa también dijo que las comunidades cristianas, en particular el seminario, deben ser escuelas de sinceridad, no ambientes rígidos o formales, sino gimnasios de la verdad, de la apertura y del intercambio. Y recordó que en nuestras comunidades debemos ser todos discípulos del Señor, todos discípulos, todos esenciales, todos de igual dignidad. No solo los obispos, los sacerdotes y los consagrados, sino todos los bautizados han sido sumergidos en la vida de Cristo y en Él, como nos recordaba San Pablo, dijo el Papa Francisco. Me ha colpito que en tutte le testimonianze ritornava una cosa. Non solo Padre Ruslan e le suore, ma anche chi. Me ha sorprendido que en todos los testimonios se decía continuamente una cosa. No solo el Padre Ruslan y la religiosa, sino también Kirill, el padre de familia. Nos ha recordado que en la Iglesia, en contacto con el Evangelio, aprendemos a pasar del egoísmo al amor incondicional. Nei nostri incontri ecclesiali, nelle famiglie, al lavoro, nella società, a diventare. Es una salida de sí mismo que todo discípulo necesita constantemente. Es la necesidad de alimentar el don recibido en el bautismo que nos impulsa a que en todo lugar, en nuestros encuentros eclesiales, en las familias, en el trabajo, en la sociedad, seamos hombres y mujeres de comunión y de paz que siembran el bien allí donde se encuentren. Del risorto, che respinga paure e lamentele,
che non si lasci irrigidire. La apertura, la alegría y el intercambio son los signos de la Iglesia de los orígenes y son también los signos de la Iglesia del futuro. Soñemos y con la gracia de Dios edifiquemos una iglesia que esté más llena de la alegría del resucitado, que rechace los miedos y las quejas, que no se deje endurecer por dogmatismos ni moralismos. El Papa en esta parte de su discurso ha dicho que le ha sorprendido que todos los testimonios han dicho continuamente una cosa, no solo el padre Ruslan, la religiosa o también el laico padre de familia Kirill, que nos ha contado que en la iglesia, dijo Francisco, en contacto con el Evangelio, aprendemos a pasar del egoísmo al amor incondicional. Es una salida de sí mismo, dijo el Papa, que todo discípulo necesita constantemente. Es la necesidad de alimentar el don recibido en el bautismo que nos impulsa a que en todo lugar, en nuestros encuentros eclesiales, en las familias, en el trabajo y en la sociedad, seamos todos hombres y mujeres de comunión y de paz, que siembran el bien allí donde se encuentren. Chiediamo tutto questo ai grandi testimoni della fede di questo paese. Vorrei ricordare in particolare il beato Bukovinsky, un sacerdote che spese l'esistenza per curare gli ammalati, i bisognosi, gli emarginati, pagando sulla propria pelle. Queridos hermanos y hermanas, pidamos todo esto a los grandes testigos de la fe de este país. Quisiera recordar en particular al beato Bukovinsky, un sacerdote que gastó su existencia cuidando a los enfermos, a los necesitados y a los marginados, sufriendo en carne propia la fidelidad al Evangelio con la prisión y los trabajos forzados. Me han contado que ya desde antes de la beatificación siempre había sobre su tumba flores frescas y una vela encendida. Esto confirma que el pueblo de Dios sabe reconocer donde hay santidad, donde hay un pastor enamorado del Evangelio. Quisiera decirlo particularmente a los obispos y a los sacerdotes, esta es nuestra misión. No ser administradores de lo sagrado o gendarmes preocupados por hacer que se respeten las normas religiosas, sino pastores cercanos a la gente, imágenes vivas del corazón compasivo de Cristo. Recuerdo también a los beatos mártires greco-católicos, al obispo Monseñor Budka, al sacerdote Sariksi y a Gertrude Detzel, cuyas causas de beatificación se han abierto. Como nos ha dicho la señora Miroslava, ellos llevaron el amor de Cristo al mundo. Hacia el final de este amplio discurso, el Papa invitó a los hermanos y hermanas que lo siguen en la Catedral de Nur Sultán a pedir a los grandes testigos de la fe de este país. Por eso recordó en especial al beato Bukovinsky, un sacerdote que gastó su existencia cuidando a los enfermos, a los necesitados y a los marginados, sufriendo en carne propia la fidelidad al Evangelio con la prisión y con los trabajos forzados. Me han contado, dijo el Papa Francisco, que ya desde antes de la beatificación siempre había sobre su tumba flores frescas y una vela encendida, lo que confirma que el pueblo de Dios, dijo el Papa, sabe reconocer donde hay santidad, donde hay un pastor enamorado del Evangelio. Следует вспомнить также и мучеников греко-католической церкви, епископа Будку, священника. Y el Papa se dirigió particularmente a los obispos y a los sacerdotes, también a los seminaristas, dijo, esta es nuestra misión, no ser administradores de lo sagrado o gendarmes preocupados de hacer que se respeten las normas religiosas, sino pastores cercanos a la gente, imágenes vivas del corazón compasivo de Cristo.
Vivete con gioia questa eredità e testimoniatela con generosità, perché quanti incontrate possano percepire che c'è una promessa di speranza rivolta anche a loro. Vi accompagno con la preghiera e ora ci affidiamo in modo particolare al cuore di Maria Santissima, che venerate in modo speciale come Regina della Pace. Ho letto un bel segno materno. Estoy cercano a ustedes y los animo, vivan con alegría esta herencia y den testimonio de ella con generosidad para que todas las personas con las que se encuentren puedan percibir que también hay una promesa de esperanza dirigida a ellas. En uno dei inverni più rigidi, rápidamente la neve si sciolse. Los acompaño con la oración y ahora nos encomendamos de manera particular al corazón de María Santísima, a quien veneran de modo especial como Reina de la Paz. Leí sobre un bonito signo maternal que sucedió en tiempos difíciles, mientras tantas personas eran deportadas y se veían obligadas a pasar hambre y frío. Ella, María tierna y cariñosa, escuchó las oraciones que sus hijos le dirigían. Durante uno de los inviernos más crudos, la nieve se derritió rápidamente, haciendo surgir un lago con muchos peces que dieron de comer a muchas personas que morían de hambre. Que la Virgen derrita el frío de los corazones, infunda en nuestras comunidades una renovada calidez fraternal y nos dé una nueva esperanza y un nuevo entusiasmo por el Evangelio, exclamó el Papa. Y yo con afecto los bendigo y les doy las gracias y les pido por favor que recen por mí, dijo, de ahí que se hayan escuchado algunos aplausos. En definitiva, el Papa Francisco en la Catedral de Nur Sultán dice: estoy cercano a ustedes y los animo, vivan con alegría esta herencia y den testimonio de ella con generosidad, para que todas las personas con las que se encuentren puedan percibir que también hay una promesa de esperanza dirigida precisamente a estas personas. El Papa les dijo: los acompaño con la oración y nos encomendamos de manera particular al corazón de María Santísima, a quien veneran de modo especial como Reina de la Paz. Пошлет нам новую надежду и энтузиазм на благо Евангелия. А я сердечно благословляю вас и благодарю. И прошу вас, пожалуйста, молитесь обо мне. Un crescendo de aplausos por las palabras de ánimo, de esperanza del Santo Padre Francisco a esta pequeña comunidad católica en Kazajistán, desde la Catedral de Nur Sultán. Los sacerdotes también se ponen de pie y siguen aplaudiendo, las religiosas. Este es un encuentro con el clero, con los seminaristas, con los agentes de pastoral. En este país multiétnico y multirreligioso, un vasto país, dijo el Papa, en el que todos tienen necesidad de todos. Santa Virgen María, Madre de Dios. Santa Virgen María, Madre de Dios. En estos tiempos en los que las guerras y los conflictos reinan,
en muchas partes del mundo, nos dirigimos a ti. Tú eres nuestra madre y madre de todas las naciones, nuestra protectora y venerada con el nombre de Reina de la Paz. Junto con los demás obispos y ordinarios, nos encomendamos a nosotros mismos y a todos los pueblos y fieles de Kazajistán y de Asia Central, a tu Inmaculado Corazón y a tus cuidados maternales, para que implores del Padre Celestial una paz duradera, un amor fraterno y una verdadera unidad en Cristo. Por tu intercesión y el sacrificio de los mártires y confesores de la fe, que han iluminado estos países con el testimonio de sus vidas, descienda la bendición divina sobre nuestros pueblos para que sean perseverantes en la construcción de un mundo nuevo fundado en el poder del amor y del perdón. Oh Reina de la Paz, vuelve tu mirada maternal sobre todos nosotros y asístenos con tu perpetuo socorro en todas nuestras necesidades. Extiende tu manto misericordioso sobre tus hijos peregrinos en la tierra, para que como hermanos caminen juntos por sendas de libertad y de paz hacia la casa del Padre, donde unidos contemplarán el rostro de tu Hijo Jesús. In nunc orationem quam Christus Dominus nos loquit, omnes simul dicamus. Tras el rezo del Padre Nuestro, que ahora se está cantando en latín, el Santo Padre Francisco impartirá su bendición apostólica. Como hemos escuchado, el obispo de Roma acaba de dirigirse a la Virgen María, a la Madre de Dios. En estos tiempos, dijo, en los que las guerras y los conflictos reinan en muchas partes del mundo. En efecto, en su oración el Papa dijo: tú eres nuestra Madre y Madre de todas las naciones, nuestra protectora y venerada con el nombre de Reina de la Paz. Reina de la Paz, dijo el Papa, vuelve tu mirada maternal sobre todos nosotros y asístenos con tu perpetuo socorro en todas nuestras necesidades. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Y bien, amigos oyentes, hemos ofrecido la crónica de este encuentro del Santo Padre Francisco con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y seminaristas en la Catedral de Nur Sultán. Ahora el Papa se trasladará a la Nunciatura Apostólica, distante poco más de 4 kilómetros, donde almorzará. Naturalmente ahora está saludando personalmente al clero, a los obispos y a muchos de los fieles reunidos en la Catedral de Nur Sultán. Luego el Papa se trasladará de la Nunciatura Apostólica al Palacio de la Independencia, distante poco más de 3 kilómetros, y allí se dará lectura de la declaración final y la conclusión del 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales que ha originado este viaje apostólico del Santo Padre a Kazajistán, el 38º. De allí en más, la ceremonia de despedida en el aeropuerto, y al Papa Francisco se le espera en Roma esta noche a las 8:30 tras 7 horas y media de vuelo. Les deseamos un feliz día, amigos oyentes. Un saludo de mi parte, María Fernanda Bernasconi, en nombre de los demás integrantes de la redacción en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.
Поэтому считали. Благословение вас, как котель. Пятерка. Кайс, парад.